Mi hermana hija de oro robó la tarjeta de crédito de mi padre y gastó $20.000 en el centro comercial. Ahora él se niega a pagar la mensualidad de su escuela privada. Mi hermana nació 3 minutos después de mí, y aunque teníamos muchas similitudes al crecer, ella siempre fue considerada la hija de oro. Resulta que mis padres fueron advertidos de que las probabilidades de que el segundo bebé sobreviviera eran bajas y que mi hermana probablemente no sobreviviría. Cuando lo hizo, mis padres empezaron a llamarla la elegida. Obviamente compartíamos el mismo cumpleaños, pero nunca esperaba compartir el mismo pastel, especialmente porque nuestro padre era dueño de un negocio exitoso. Cuando llegamos a la secundaria, nuestros padres nos enviaron a una escuela privada. Más tarde descubrí por mi tía que lo hicieron para evitar que alguien notara la discriminación entre nosotras. Era obvio para todos, pero ellos creían que nadie lo sabía. A medida que mi hermana crecía, se dio cuenta de que podía pedir cualquier cosa y nuestros padres nunca le dirían que no. En nuestro cumpleaños número 16, mi hermana recibió un auto, mientras que yo recibí algo de ropa. Mientras todos rodeaban su auto nuevo, le pregunté a mi madre si el auto era un regalo para las dos. Ella miró a su alrededor, vio a todos mirándola y dijo en voz sí, claro, querida, para que todos pudieran escuchar. Mi hermana oyó eso y tuvo un ataque frente a todos. Empezó a golpear la puerta del auto y mi padre la detuvo. Lo vi susurrarle algo al oído, lo que supongo que fue algo: el auto es tuyo, solo finge. Luego la calmó y me invitó a ver el auto. Unos días después, pregunté por qué nos trataban de manera tan diferente. La respuesta fue que la existencia de mi hermana era un milagro. Mi padre también mencionó que mi hermana se haría cargo de su negocio en el futuro, por lo que necesitaba acostumbrarse a un estilo de vida lujoso. Ellos creían que podían contar con ella en el futuro, pero no sabían que mi hermana no era muy inteligente. Nunca revisaban nuestro progreso escolar ni nuestras notas, solo confiaban en lo que mi hermana decía. Nuestra profesora expresó gran preocupación por las calificaciones de mi hermana, pero mis padres nunca se enteraron. Yo intenté mostrar alguna forma de gratitud a mis padres esforzándome en la escuela, ya que sabía que estaban pagando $60.000 al año por ambas. Estamos a punto de graduarnos este año, pero dudo que mi hermana logre obtener el diploma por cómo ha arruinado todo. Hace algunas semanas, mi hermana estaba con sus amigas ricas cuando una de ellas comenzó a presumir su colección de relojes Jousan. A mi hermana nunca le habían interesado los relojes, pero odiaba cuando alguien tenía algo que ella no. Essie habló con algunas amigas más sobre los relojes y según ella, fue presionada para comprar uno. Essie no estaba en posición de comprar un reloj ya que no trabajaba. Aunque asistía a una escuela privada, estoy segura de que nuestros padres nunca le comprarían un reloj de lujo. Convenientemente, nuestros padres se iban de viaje por una semana y nos dejaron dinero hasta que volvieran. Nuestros padres probablemente nos dieron $150 para la semana, pero por alguna razón, eso no fue suficiente para mi hermana. Essie sabía dónde mi padre guardaba sus tarjetas de crédito y me preguntó si debía tomar una prestada. Le dije que no lo hiciera, pero que si quería le pidiera permiso a mi padre. Ella se negó. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Me encogí de hombros y le dije que no lo hiciera, pero que me mantuviera fuera de sus problemas. 10 minutos. Después escuché a mi hermana gritar: lo conseguí. Y supe inmediatamente que estaba tramando algo. Después de que mi hermana gastara los $20.000 con la tarjeta de crédito de mi padre, la tensión en casa se volvió insoportable. Sabía que una tormenta estaba por desatarse, y para ser sincera, parte de mí quería ver qué sucedería cuando mis padres finalmente descubrieran lo que su hija de oro había hecho. Pero lo que no esperaba era cómo todo se desarrollaría. Una semana después de la compra, mis padres regresaron de su viaje. Esperaba que el caos comenzara en cuanto mi padre revisara el extracto bancario, pero, curiosamente, todo permaneció en silencio. No dijo nada, no se quejó, y la vida continuó como de costumbre. Eso me puso inquieta. Mi hermana, por otro lado, actuaba como si nada hubiera pasado, mostrando su nuevo reloj de lujo como un trofeo entre sus amigas. Yo observaba desde lejos, desconfiada, pero también fascinada. Como siempre lograba salir impune. Hasta que una noche, mientras hacía mis tareas, escuché una conversación amortiguada proveniente de la oficina de mi padre. Raramente cerraba la puerta, lo que ya me pareció raro. Decidí acercarme, y aunque sabía que no debía, apoyé la oreja contra la puerta. No puedo creer que hayas permitido que esto sucediera, dijo la firme voz de mi padre. Estaba desesperada, respondió mi madre, con una calma que me irritó profundamente. Necesitaba el reloj para no perder a sus amigas, para no ser humillada. ¿Humillada? ¿Te estás escuchando? Estamos endeudados hasta el cuello y crees que un reloj va a resolver sus problemas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Deudas?
¿Qué deudas? Mi padre siempre había sido un hombre de negocios exitoso, nunca me imaginé que estuviéramos en problemas financieros. Lo solucionaremos, como siempre lo hemos hecho, insistió mi madre, aunque esta vez su tono sonaba más incierto. Ella va a heredar la empresa, necesita proyectar una buena imagen. Ni siquiera sé si la empresa seguirá aquí cuando se gradúe, replicó mi padre, con frustración evidente. En ese momento, todo comenzó a tener sentido. Mi hermana no era solo la favorita, ella era la apuesta desesperada de mis padres para mantener las apariencias. Estaban escondiendo un gran secreto, algo que jamás hubiera imaginado. En los días siguientes, empecé a juntar las piezas del rompecabezas. Mis padres estaban luchando para mantener la empresa a flote, y todos los lujos que mi hermana recibía formaban parte de un juego peligroso, necesitaban que ella mantuviera las amistades y conexiones adecuadas, porque, de alguna manera, eso garantizaría el futuro financiero de nuestra familia. Pero mi hermana no era el genio que ellos creían. De hecho, apenas lograba pasar sus clases, y sabía que no estaba preparada para asumir una empresa. La vi fallar repetidamente, desperdiciar oportunidades y, ahora, hundir aún más a la familia con su comportamiento irresponsable. Mi padre no tenía idea del desastre que estaba preparando al depositar todas sus esperanzas en ella. Entonces, una noche, durante la cena, mi padre finalmente sacó el tema. Essie, tenemos que hablar sobre lo que pasó mientras estábamos fuera. Mi hermana lo miró, confundida, probablemente pensando que se refería a algo trivial. El reloj, dijo él directamente. Su rostro se puso pálido. Probablemente pensó que nunca lo descubriría. Mi padre continuó. Vi el extracto. Gastaste $20.000 sin pedir permiso. Mi madre estaba sentada a su lado, en silencio, pero noté que se sentía incómoda. Mi hermana intentó inventar una excusa, como siempre lo hacía. Iba a decírselo, pero estaban tan ocupados que no quise molestarlos. Mi padre la interrumpió. ¿Molestarnos? ¿Estás bromeando, Essie? Estamos al borde del colapso y crees que puedes gastar $20.000 en un reloj solo para impresionar a tus amigas. Entonces hizo algo que me tomó por sorpresa. En lugar de disculparse o tratar de suavizar la situación, se levantó de la mesa, golpeó con fuerza la mesa con las manos y gritó. Siempre me dieron todo lo que quería. ¿Y ahora me acusan? Yo soy la hija que necesitaban. Soy la razón por la que todos nos respetan. Si no mantengo las apariencias, ¿qué les queda a ustedes? El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre estaba completamente sin palabras. Nunca había visto a mi hermana explotar de esa manera. Yo, por otro lado, solo podía pensar en lo egoísta y ciega que se había vuelto ante la realidad. Pero lo que dijo no era del todo mentira, y eso me confundió aún más. Los días siguientes, mis padres y mi hermana casi no se dirigieron la palabra. El ambiente en casa estaba tenso, como si algo estuviera por desmoronarse. Hasta que una noche, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe en la puerta. No era común recibir visitas tan tarde, así que fui a abrir. Era un hombre vestido con un traje, con una expresión seria. Estoy aquí para hablar con el señor y la señora Thompson, dijo. Llamé a mis padres, y al poco rato, ellos entraron en la oficina con el hombre. Traté de entender lo que estaba ocurriendo, hasta que finalmente mi padre salió, pálido y con una expresión que nunca había visto antes. Me miró y dijo. Tenemos que hablar sobre el futuro de la familia, y el futuro de la empresa. En ese momento supe que algo mucho más profundo estaba en juego. Y esta vez, no iba a quedarme solo como espectadora. En la fiesta de fin de año, todo parecía estar en su lugar. Finalmente sentía que las cosas habían tomado el rumbo correcto. Mi empresa estaba prosperando, mis padres disfrutaban de su retiro en el campo, y por primera vez, me sentía libre de la sombra de Essie, mi hermana. La fiesta, organizada en la nueva casa de mis padres, estaba llena de amigos, familiares y algunos colegas que se habían convertido en grandes aliados en mi negocio. Era un momento de celebración, de éxito. Todos parecían estar disfrutando, y yo recibía felicitaciones por mis logros. Sabía que, tarde o temprano, Essie llegaría. Ella siempre prefería hacer una entrada tardía, como si el mundo estuviera esperando su gran aparición. Cuando finalmente llegó, vestía ropas exageradamente lujosas para alguien que, claramente, estaba en apuros financieros. Parecía fuera de lugar, y su expresión era de pura incomodidad. Se mantuvo al margen durante gran parte de la noche, bebiendo más de lo debido y observando desde lejos, con ese aire de superioridad mezclado con resentimiento. A medida que los elogios hacia mi éxito profesional se hacían más frecuentes, podía notar cómo su incomodidad crecía. Sabía que, en algún momento, estallaría.
Y no pasó mucho tiempo. Mientras conversaba con mis padres y algunos amigos cercanos, Essie se acercó de repente, claramente afectada por el alcohol. Ah, claro. Todos aquí hablando de lo genial que es el empresario del año, dijo con sarcasmo, levantando la voz lo suficiente para que todos los presentes la escucharan. Pero, ¿nadie se acuerda de que yo debía ser la heredera? ¿De que él me robó lo que era mío? El ambiente se congeló. Todos dejaron de hablar y voltearon a mirarla. La confusión y la sorpresa estaban en el rostro de los invitados. Essie, por otro lado, no parecía detenerse. «Él me lo quitó todo», gritó, señalándome. «Esto debería ser mío, la empresa, el éxito, todo. Yo siempre fui la favorita. ¿Y ahora todos se olvidan de eso?». Decidí no responder, no aún. Quería ver cómo reaccionarían mis padres. En el pasado, siempre habían tratado de suavizar sus explosiones, pero esa vez fue diferente. «Basta, Essie», dijo mi padre, con una firmeza que rara vez le había escuchado usar. «Nadie te quitó nada. Lo que estás viviendo ahora es el resultado de tus propias decisiones». Mi madre, normalmente más condescendiente con ella, también se sumó. Su tono era de cansancio, pero también de resolución. «Es hora de que dejes de culpar a los demás por tus errores», le dijo. «Tu hermano trabajó duro para llegar hasta aquí, y merece todo lo que ha logrado. Nunca has hecho nada por merecerlo, y ya es hora de que lo entiendas». Essie se quedó paralizada, mirando a nuestros padres como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Por primera vez en su vida, ellos la estaban confrontando, y yo no podía evitar sentir una mezcla de alivio y justicia. «Pero, ustedes siempre dijeron que yo era la elegida», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Siempre me dijeron que todo esto sería mío». «Nos equivocamos», dijo mi padre, más calmado, pero firme. «Nunca te enseñamos a ser responsable. Ahora estás enfrentando las consecuencias de tus actos. Y ya es hora de que dejes de culpar a tu hermano por ello». La sala entera seguía en silencio. Essie, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando, buscó con la mirada a alguien que la apoyara, pero nadie lo hizo. Sabía que había perdido el respaldo de todos, incluso de quienes siempre la habían protegido. Finalmente, sin decir más, se dio la vuelta y salió de la fiesta, cerrando la puerta con fuerza. El silencio permaneció durante unos instantes antes de que los invitados retomaran tímidamente sus conversaciones, tratando de disimular el malestar. Pero yo sabía que algo importante había cambiado esa noche. Mis padres, por primera vez, me habían defendido, y Essie había quedado completamente sola. Después de esa noche, Essie prácticamente desapareció de nuestras vidas. Se mudó de la casa de mis padres poco tiempo después, sin decir a dónde iba. Las pocas veces que la vi desde entonces fueron en eventos familiares inevitables, como funerales o reuniones, pero siempre se mantenía distante, casi como si fuera una extraña. Yo seguí adelante con mi vida. Mi negocio siguió creciendo, y la relación con mis padres se fortaleció. Ya no había más tensiones ni comparaciones con mi hermana. Finalmente, pude vivir mi vida sin sentirme a la sombra de sus dramas. Essie, en cambio, eligió el camino del aislamiento y el resentimiento. Quizás algún día entendería que el mundo no le debía nada y que el éxito no se trata de lo que uno cree que merece, sino de lo que se está dispuesto a trabajar para conseguir. Pero hasta entonces, ella seguiría enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones.